Muy bien. Bueno, hoy. Vaya que me tapó la pantalla. Ok. Ujú. Tengo un problema técnico que me tapa la pantalla acá donde quiero. A ver si lo puedo mover. Un segundito. Pasa esto ya. A ver. Ujú. Bueno, eh, hoy vamos a empezar con todo el temario de Machine Learning. Vamos a dar, digamos, a dar un pequeño repaso de lo que ya vieron en los videos, como para que surjan dudas, consultas. Eh, o sea, al principio, digamos, ¿qué es Machine Learning? ¿No? En general, digamos, muchas veces van a escuchar a mucha gente hablar de Machine Learning y Machine Learning lo otro, o productos vendiéndose como Machine Learning. Y en muchas ocasiones, digamos, atrás de lo que promocionan como Machine Learning, en realidad posiblemente no sea Machine Learning. La verdad que hay mucho humo alrededor de todo esto. Y Machine Learning, digamos, el concepto esencial, digamos, es aprender de ejemplos, ¿no? Aprender de los mismos datos, aprender para poder construir un modelo y poder, en base a ese modelo, resolver algún problema o dar cierta información, ¿no? O sea, vamos a tener un algoritmo de aprendizaje donde uno, digamos, le va a dar datos, distintos datos con distintos formatos. El modelo va a aprender, va a hacer una etapa en general de entrenamiento o no, digamos, y va a construir un modelo para luego, una vez que tengamos el modelo construido, uno le pueda dar un dato nuevo, un dato que no tenía anteriormente y pueda dar una respuesta a este dato nuevo, ¿no? Pero digamos, la cuestión esencial es que el mismo algoritmo va aprendiendo de los datos y va armando, digamos, reglas o un modelo en base a los datos, sin que, digamos, que un programador tenga digamos, que armar un motor de inferencia o digamos, algún algoritmo, digamos, que haga esa tarea, sino que es a partir de los datos directamente. Y hay dos grandes conjuntos o grupos en el Machine Learning. Están los algoritmos que son de aprendizaje supervisado, donde tenemos, digamos, que tener una información ya, un label, un target, donde ya en los datos ya tenemos un set de entrenamiento donde está definido este label o target y es esos datos de los cuales conocemos la respuesta esperada, digamos, conocemos la categoría o conocemos el valor para cada uno de los registros. Ese set de entrenamiento es el que utilizamos para que el modelo se pueda ir construyendo, tratando de armar un modelo que para los registros en el set de entrenamiento prediga la clase o el valor que tiene el target en ese conjunto y que ese modelo construido pueda servir también para datos nuevos desconocidos. A este caso se lo denomina supervisado porque necesitamos tener un conjunto
de datos donde conocemos el label para cada uno de los datos. En general, digamos, cuando uno habla de aprendizaje supervisado, tenemos la clasificación, donde queremos clasificar los datos en dos o más clases, ¿no? Clasificación binaria o clasificación multiclase, o una regresión donde el valor, el target o el label que tiene cada uno de los registros es un valor real, es un número, no es una, digamos, no es una clasificación donde tenemos dos o más clases, sino es un número. Por ejemplo, puede decir el valor de una propiedad, ¿no? El valor de una propiedad, como es un número real, en ese caso estaríamos en un problema de regresión. En el caso de, no sé, clasificar a personas o por, no sé, riesgo crediticio con distintos, no sé, bajo, medio y alto. En ese caso, si tenemos tres valores, tendríamos un problema de clasificación múltiple clase. No ven, solo ven la primera. Uh, a ver. Ahora ven la pantalla. A ver, vuelvo a poner. Uh. Ahí va pasando ahora. ¿No? ¿Compartiste pantalla o ventana? Y compartí una ventana, pero es la que Me estoy. parece que si pones presentar, se abre otra ventana cuando pones presentar. Por eso capaz que se quedó fija en la anterior. A ver, para que dejo de presentar. Puse una ventana, pero está bien, es la ventana que. Si comparto toda la pantalla, voy a romper el video y va a quedar todo. Bueno, no importa. A ver, para. Ujú. Vamos a hacer esto. Ujú. Ahora debería ir. A ver. Ahí, pasa así, ¿no? Y Perfecto. ahora sí. Igual yo es raro, porque yo acá lo que veía yo acá en el Meet, que como que estuviese presentando, veía como que se moviese antes. Bueno, aprendiendo de ejemplos, diagramita, no, tampoco. Eso, aprendizaje supervisado, donde tenemos un set de entrenamiento. Pueden ser clasificación, ya sea de dos o más clases, o una regresión, donde el valor es el label o el target es un número. Y luego, por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no hay en los datos una categoría preestablecida, donde uno le dice este dato pertenece a esta categoría o este dato tiene este número asociado, sino que directamente uno le da los datos al algoritmo y en el caso de agrupamiento o de clustering, en ese caso el clustering lo que va a tratar es dividirlo en K grupos donde por ciertas criterios los divida, digamos, no sin que de antemano uno tenga una clase o algún dato especial para cada registro, sino que el clustering lo va a dividir con algún criterio que tenga el algoritmo de clustering y que considere que es útil. Y luego tenemos las reglas de asociación, donde las reglas de asociación son relaciones entre distintos registros de nuestros datos, ¿no? El clásico ejemplo es compras en un supermercado y el que compra pan compra leche o cosas por el estilo, ¿no? Donde el que compra cerveza compra, no sé, maní. Si compra cerveza, entonces compra maní y claro, si compra mouse, compra teclado y entonces en base a esas reglas uno toma decisiones como poner los productos cercanos en las góndolas o cosas por el estilo.
¿no? Entonces, en ninguno de estos dos casos tenemos un set de entrenamiento donde le decimos, bueno, estos son los datos conocidos con su label conocida, porque acá no existe el label, sino que el algoritmo lo va a tratar de encontrar en base a todos los datos que tengamos y, digamos, el hecho, ¿por qué se le dice no supervisado? Porque no es que nosotros tenemos que estar luego de, o sea, nosotros no, el algoritmo no está chequeando luego cada paso si lo que hizo está bien o está mal, porque no tiene esa indicación del mundo exterior de que lo que está haciendo está bien o mal, ¿no? Entonces, uno, digamos, no hay una etapa de entrenamiento y una etapa, digamos, de evaluación, sino que solo se construye el modelo y luego se lo utiliza o se lo trata de entender para ver si lo que dio el modelo es útil o no. Cuando construimos los modelos, tenemos estas dos grandes tipos de parámetros distintos que son muy diferentes, ¿no? Primero tenemos los hiperparámetros, que son los que el modelo tiene internamente y que son los parámetros que va a tratar de aprender o digamos, de definir en base a los datos que nosotros les demos para construir el modelo, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, ¿qué parámetros son los que va a definir? Dependen totalmente del algoritmo que estemos utilizando, ¿no? Si estamos utilizando una red neuronal, los parámetros van a ser los pesos de las neuronas que tengamos, ¿no? Si tenemos un árbol de decisión, los parámetros van a ser digamos, qué decisiones se toman en qué nodos en base a qué atributos, ¿no? Entonces los parámetros son totalmente dependientes del algoritmo que estemos utilizando para el caso que estemos resolviendo, ¿no? Y luego tenemos los hiperparámetros. Los hiperparámetros son los que nosotros le seteamos al algoritmo, que son como, digamos, son la distinta configuración que tiene ese modelo para ser construido, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando árboles de decisión, algunos hiperparámetros podrían ser la profundidad de los árboles que queramos o la cantidad mínima de registros que queremos que tengan en un árbol, en un nodo hoja. En una red neuronal puede ser la cantidad de neuronas o la cantidad de capas, ¿no? O sea, los hiperparámetros también dependen del algoritmo que estemos utilizando, y la diferencia con los parámetros son que los hiperparámetros son los que define el usuario que está, digamos, utilizando ese modelo para predecir. Después vemos que, claro, no importa ver los detalles, digamos, digamos, lo que es importante que quede es el concepto, es la diferencia, es el parámetro es el que aprende el modelo y el hiperparámetro es el que seteamos nosotros para tratar que el modelo funcione lo mejor posible, ¿no? La función, claro, exactamente, la función de error utilizada para medir cuán bien o cuán mal funciona nuestro modelo también es un hiperparámetro, porque nosotros podemos definirle distintas métricas, distintas funciones de error para, digamos, tener distintos resultados en base a digamos, a qué consideremos que es un error o digamos, nada, depende del caso, ¿no? Pero eso, digamos, es parámetro, los encuentra el modelo, y por parámetros los seteamos nosotros. Bueno, digamos, entonces necesitamos la construcción del modelo, es, digamos, un problema de optimización donde tenemos que el modelo internamente tiene que encontrar los mejores parámetros y nosotros por afuera tenemos que encontrar los hiperparámetros que logren construir el mejor modelo posible, ¿no? Entonces, digamos, con nosotros como usuarios necesitamos definir, digamos, una metodología para poder probar hiperparámetros, para encontrar los hiperparámetros más óptimos
para resolver el problema que estamos tratando de resolver. ¿Cómo, digamos, cuando tenemos un aprendizaje supervisado, nosotros vamos a tener un dataset, ¿no? Cuando queremos resolver un problema supervisado, vamos a tener un dataset donde vamos a tener, pongamos que estamos haciendo una clasificación, vamos a tener cada registro con cierta cantidad de datos y vamos a tener una clase. Y tenemos, no sé, miles de registros. Para poder construir el modelo y poder evaluar cuán bien o mal funciona el modelo que construimos, lo que vamos a tener que hacer es dividir nuestros datos en dos conjuntos, ¿no? Vamos a tener un set de entrenamiento y un set de prueba. Digamos, ¿por qué? Digamos, no podemos utilizar los mismos, o sea, usar, sí, digamos, el caso más, digamos, más trivial, por decir algo, sería que agarremos todos los datos, armemos el modelo con todos los datos y después lo probemos de vuelta con todos los datos, digamos. Pero no tiene sentido armar un modelo con un dato y probarlo con el mismo dato, ¿no? Porque si ese dato lo vio, obviamente que para ese dato ya lo tendría que, digamos, clasificar medianamente bien. Ahora, lo que uno hace es separar un set de entrenamiento donde con ese conjunto de datos crea el modelo y luego tiene un set de prueba que es, digamos, lo que quedó afuera del set de entrenamiento, lo que no se usó para entrenarlo. Con ese set de prueba que yo conozco qué clase debería dar el modelo, pero el modelo no lo conoce, con ese set de prueba pruebo qué tan bien o mal funciona el modelo que acabo de construir, ¿no? Entonces tengo un set de entrenamiento del cual conozco la clase, lo utilizo para entrenar, tengo un modelo ya construido con los hiperparámetros calculados, con los hiperparámetros que utilicé y los parámetros calculados, y luego utilizo ese modelo para ver qué predicciones me da para el set de prueba, donde yo conozco la categoría de cada uno de los registros, entonces de esa forma puedo calcular el error que tuve en el set de prueba como para poder decir, este modelo es bueno, es malo, tiene este error de predicción en base a esta división que hice del set de entrenamiento y set de prueba. Luego lo que aparece son distintas metodologías en cómo dividir este set de entrenamiento y el set de prueba para tratar, digamos, que no sea tan dependiente de justo cuáles datos elegí para hacer entrenamiento. Entonces, acá también depende un poco como habíamos dicho en el Kahoot, ¿no? A veces uno puede tomar, digamos, estas divisiones entre set de entrenamiento y set de tres al azar, pero cuando los datos dependen del tiempo, yo no puedo, digamos, predecir datos o puedo entrenar con datos del futuro y para predecir datos del pasado, digamos, eso no tiene sentido, porque, digamos, si los datos dependen del tiempo, yo en un caso real nunca voy a tener datos del futuro y voy a tener que predecir datos del pasado. En un caso real lo que voy a tener son datos para entrenar del pasado y luego me van a venir datos que son más nuevos, o sea, son datos del futuro, ¿no? Entonces, en algunos casos puedo hacer la división de estos sets al azar y en otros casos tengo que tener en cuenta el tiempo para poder hacer este corte entre qué utilizo para entrenamiento y qué utilizo para test. A ver si hay algunas preguntas. Sí, acá Alejo pregunta, si en los siguientes entrenamientos no se acordaría el modelo de los datos que hizo antes, por ejemplo, en la segunda iteración, ¿no tiene los resultados ya del fold 1? ¿Dónde está? Acá en el último. Acá en los siguientes entrenamientos no se acordaría el modelo de los datos que hizo antes. No, o sea, cuando vos armás un modelo,
lo armás con los datos ese de entrenamiento digamos, no entendí del todo la pregunta en realidad. O sea, los claro, Cada fold que se usa para entrenar un modelo nuevo. claro, o sea, cuando vos, cuando dividís igual todavía esta slide todavía no comenté nada, pero vos dividís tu set de entrenamiento y tenés un TDT, además un modelo con eso y ves cómo te anduvo. Y después tomás otro set de entrenamiento y armás de vuelta otro modelo distinto, empezás de cero, digamos, los parámetros de ese modelo con ese nuevo set de entrenamiento empieza de cero. Sí, dale. Entonces, creo que ahora que lo estoy entendiendo, los folds no tienen datos en común, entonces. Sí, porque por ejemplo, suponete que vos tenés los folds. Los folds no tienen datos en común. Claro. Vos agarraste todo el dataset que tenías, lo dividiste en 10 y primero entrenás con la primera parte. No, entreno con todas menos con una. Claro, te queda uno solo afuera. Bueno, ahora, esta es una técnica de cross-validation que es separar el set que yo tengo, lo separo en cada particiones. O sea, no sé, lo divido en 5 particiones. Y lo que hago es agarrar 4 para entrenar y dejo una afuera para prueba. Y después elegí estos primeros. En la segunda iteración lo que hago es dejo afuera el segundo como test y pruebo con los otros 4. Después saco afuera el tercero y pruebo con los otros 4. Y entonces, digamos, lo que voy haciendo es voy cambiando los datos que ve el modelo cuando está entrenando para que, digamos, estos son para evitar los problemas que uno a veces puede tener que, digamos, un modelo sobreajuste los datos, ¿no? Entonces, si le doy variación en los datos, intento evitar uno de estos problemas. Esto es muy útil con pocos datos. Fíjense que si ustedes tienen pocos datos y ustedes agarran una parte para entrenar y otra para testear o validar o lo que sea, el cacho que están usando para testear o validar es chiquito. Si el cacho que usan para testear o validar es chiquito, la varianza de lo que les dé la métrica ahí es grande por la ecuación más peligrosa, por lo que sea. Entonces dicen, bueno, entrenamos 5 veces y testeamos 5 veces en particiones distintas, por si de pedo el modelo nos estaba dando bien, nada más porque tuvo suerte en esa que de casualidad reservamos para validación. Por eso después promedia las K iteraciones. Pero entonces ahí cuando separás y ya entrenaste con una parte y vas a la segunda, la primera parte que habías dejado para validación y ahora la incorporás, no tenés ya los resultados, tipo, las partes que sacaste ya la habías entrenado. O sea, claro, ya habías pero entrenado con esa parte. Modelos separados. ¿Cómo sería un modelo separado? Y agarro, entreno un modelo con unos datos y después entreno otro con los otros datos. Deseo, los parámetros volvieron al inicio. Claro. Son como dos personitas diferentes. Claro, imagínate polinomios de Taylor, por decir algo, cuadrados mínimos. Entrenaste el cuadrados mínimos con las primeras particiones y acá está el resultado de los coeficientes y entrenas otro. Entonces, vos con esto, suponete que estás buscando hiperparámetros, esto te ayuda mucho a no tener, por ahí tenés suerte en buscar hiperparámetros, porque vos por ahí probás 10.000 combinaciones de hiperparámetros y justo te quedás con alguna que, si los datos son chicos, de pedo da bien en el set de validación. Entonces vos con esto tenés 5 sets de validación y tenés es más robusto a buscar los buenos hiperparámetros. Ok, gracias. Y luego estaba el tema de, digamos, cómo probar, digamos, los distintos hiperparámetros. Hay una técnica de grid search que es, digamos, es uno de los hiperparámetros que uno quiera probar, setea una serie de valores posibles que uno desea probar para ese hiperparámetro. No sé, tenemos 3 hiperparámetros, le seteamos 3 valores distintos para cada uno y entonces, digamos, se van a probar todas las combinaciones posibles de estos 3 hiperparámetros y 3 valores cada uno y va a ver cuál combinación de estos 3 hiperparámetros es la que da digamos, es más efectiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa?
digamos, en general, dependiendo del algoritmo que estemos utilizando, los hiperparámetros pueden ser muchos, ¿no? Digamos, hay, no sé, algoritmos de árboles que tienen, no sé, son 10, 20, son un montón, 30, hay un montón más finitos, más gruesos, digamos, entonces son muchos y los valores posibles que uno al principio, sin tener ninguna información, tiene que probar, son bastantes. Entonces, si tenemos muchos datos, entrenar una vez con cada hiperparámetro el modelo puede llevar bastante tiempo. Si lo hacemos con varias combinaciones de hiperparámetros, con varios valores posibles para cada uno, las combinaciones pueden ser muchas y lo que tarde en probar todas las combinaciones posibles sea algo que sea totalmente inmanejable, ¿no? Sea un tiempo que uno no esté dispuesto a esperar, ¿no? Entonces, digamos, digamos, hay una variante que es hacer un random search, que es probar algunas combinaciones al azar, o lo que uno puede hacer, que generalmente, digamos, tiene sentido, es probar primero los hiperparámetros que son más importantes, los que generan mayores variedades en la construcción del modelo, que esos dependen del algoritmo que estemos utilizando. Pruebo algunos valores de esos hiperparámetros más importantes. Trato de, con esos valores que probé, entender por dónde va más o menos el valor que me dio bien, digamos, de cada uno de estos. Por ejemplo, si estoy probando, no sé, profundidad de unos árboles y probé, no sé, con 3, 5 y 10, y me dio que el valor, el mejor hiperparámetro me daba con 10, bueno, entonces, como por ahí viene la mano, bueno, ahora pruebo de vuelta con valores cercanos a 10 y pruebo con, no sé, con 9, con 11, con 12, ¿no? Entonces voy refinando la búsqueda en base a los resultados que fui teniendo de la iteración anterior, ¿no? Y entonces, una vez que encontré, no sé, algún hiperparámetro, capaz que puedo refinarlo un poquito más. Y después puedo empezar a probar quizás algunos hiperparámetros que tiene ese modelo que no son, digamos, los que determinan tanto cuán bien o mal funciona ese modelo, pero que para cuando uno hace digamos, la sintonía fina, bueno, empieza a agregar esos otros hiperparámetros para ver si puede mejorarlo un poquito más, ¿no? Entonces, como que, digamos, en general, un grid search de todos los hiperparámetros posibles, con los valores posibles, no va a ser posible, salvo casos muy especiales. Entonces uno o hace un random search o trata de ir llegando a los hiperparámetros no más óptimos, pero digamos, a unos hiperparámetros óptimos. Uno no puede garantizar que sean los más óptimos, pero lo va haciendo de a paso, tratando de ir refinando en cada paso digamos, los valores y los hiperparámetros que elige, ¿no? Bueno, digamos, después están los problemas que uno se encuentra cuando tiene un modelo y no están dando como a uno le gustaría, ¿no? Y las causas pueden ser varias, ¿no? Las causas pueden ser variadas. Uno puede diferenciar, digamos, algunas propiedades, digamos, que uno da cuando uno empieza entrena un modelo, ¿no? Y uno lo prueba con su sede, entrena con el sede de entrenamiento, lo prueba con su sede de prueba, y el modelo iba muy bien, el modelo era una luz, predecía perfecto, y después cuando empieza a probarlo con otros datos, bueno, los datos nuevos no funcionan bien, ¿no? Entonces, digamos, cuando pasa eso, que el modelo funciona bien, tiene un error pequeño en el set de entrenamiento, pero para datos nuevos funciona mal, lo que uno, digamos, puede decir es que el modelo hizo un overfitting a los datos de entrenamiento, o sea que el modelo se ajustó demasiado al set de entrenamiento
y, digamos, no logró generalizar correctamente para datos nuevos. Ahora hay un... Ahora hay un... Bueno, acá, ¿ves? Acá tenemos el tercer grafiquito, sería, digamos, un caso de overfitting, donde uno tiene datos, digamos, tiene datos en un plano, ¿no? En bidimensional, y el modelo lo que hizo fue, digamos, tirar una curva súper compleja, tratando de que los datos cayesen sobre esa curva, pero, digamos, cuando aparece un dato nuevo, digamos, es muy difícil que justo en esta curva, digamos, lo clasifique bien, ¿no? Y si vemos en el gráfico del medio, los datos en realidad en una curva mucho más simple, ¿no? Los datos que, digamos, la curva que ajustaba bien a los datos, ¿no? Entonces, digamos, no sé, si esto fuese, por ejemplo, un problema de clasificación donde tenemos datos de un lado y datos del otro, bueno, acá esto lo separa bien, digamos, uno del lado, y este, digamos, el tercero es como que la curva, algunos lo dejan de un lado, uno del otro, entonces, digamos, para el set de entrenamiento, donde entregamos, capaz que ahí daba un error súper bajo, pero para casos nuevos va a funcionar mal porque el modelo no logra generalizar bien o es demasiado complejo. Digamos, lo que uno puede ver es que el modelo es demasiado complejo para los datos que está prediciendo. Y eso lo vamos a ver también en algunos algoritmos donde hay el error que uno trata de ajustar cuando se entrena el modelo. Hay una parte que sale del error en la predicción y otra parte que viene de cuán complejo es el modelo, ¿no? Que se lo llama muchas veces el factor de regularización, ¿no? O sea, uno trata de tener un modelo que prediga bien y que sea lo menos complejo posible, digamos, que sea el modelo que mejor predice con la complejidad necesaria, ¿no? Y entonces, cuando arman el error, digamos, tienen el error de predicción más un error que se basa en cuán complejo es el modelo, ¿no? Cuanto más complejo, le suma una porción más al error. Y el otro caso extremo, ¿no? Estos serían los casos extremos, ¿no? El overfitting por un lado y por otro lado sería el underfitting. Es un modelo que es muy simple, es demasiado simple para la complejidad de los datos que queremos clasificar o armar un modelo, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener directamente, nos va a andar mal directamente en el entrenamiento. Vamos a tener un error alto en el modelo de entrenamiento porque, digamos, el modelo que seleccionamos digamos, no es lo suficientemente complejo para los datos que tenemos. Digamos, puede ser que tengamos que modificar los hiperparámetros porque utilizamos hiperparámetros que así creaban un modelo muy simple o quizás, digamos, tengamos que utilizar directamente otro modelo porque no sirve para esos datos, ¿no? Que sería el caso acá de la izquierda, ¿no? Donde ajustamos esos datos en una recta, ¿no? Una recta es un modelo demasiado simple para la complejidad de los datos que no era una recta, sino que era una curva. Sí, ya. Yo ahí quería, o sea, estos son casos de diagnóstico para cuando las cosas andan mal. Si a ustedes el modelo les anda bien en test o en producción, no tienen que preocuparse. O sea, o sea, son casos extremos cuando las cosas andan mal. Fíjense que en ambos casos el set de test anda mal y ahí nos preguntamos si hay overfitting, si hay underfitting. Y digamos, es muy difícil que ustedes sepan a ciencia cierta cuándo hay overfitting. Esto de ver el set de entrenamiento del CDT son pistas, digamos, guiados por la varianza y por el bias, pero lo que a ustedes más les tiene que importar cuando hacen un modelo es, ¿funciona bien o no funciona bien? Si un modelo tiene overfitting, entre comillas, allá no sé, en el éter, Dios sabe que ese modelo tiene overfitting, pero para su cliente está bueno y genera dinero y anda bien, nunca se van a tener que preocupar por eso, digamos. O si lo quieren mejorar quizá, pero se entiende, o sea, no sé si me explico.
Es que no es una variable discreta, digamos. Tengo overfitting, no tengo overfitting, digamos. Es algo analógico, donde uno va teniendo más o menos overfitting, más o menos underfitting, y en un momento encuentra un óptimo que funciona bien, digamos, el modelo. Cuando anda mal es cuando dice mal. Eso es Claro. fácil saberlo. O sea, pero pero pregunta si solo se puede saber si hay underfitting y overfitting cuando anda mal. O sea, cuando anda mal es que te importa si hay overfitting o underfitting. Exactamente. Si no, no te importa. Si anda bien, no te importa si hay overfitting o underfitting. Si anda mal el modelo, claro. si anda mal el modelo, hasta que no entrenemos otro modelo para compararlo y saber si está, o sea, ¿cuál sería el paso? Suponete que te anda mal un modelo y crees que hace underfitting, entrenás uno más complejo, le cambiás los hiperparámetros para que sea más complejo, anda mejor el nuevo modelo más complejo, listo, había underfitting. Suponete que sospechás que tenías overfitting, entrenás uno menos complejo, anda mejor, listo, había overfitting. Sin hacer esa prueba y confirmar eso, es imposible saber a ciencia cierta si hay overfitting o overfitting, digamos, de forma como cruda. ¿Se entiende? O sea, tenés que hacer ese experimento. Sí, sale por comparación, digamos, que vos podés decir, bueno, sí, estaba en lo cierto, hice algo menos complejo y ahora anda mejor, entonces sí, tenía overfitting, ¿no? Exactamente, porque pasa mucho, que lo veo mucho, que ven que tienen un error muy bajo en train y en test les da por ahí bien, pero se preocupan porque es muy bajo en train y dicen, debo tener overfitting, entonces este modelo lo descarto, o trato de corregir un overfitting, o trato de... El overfitting, hasta que ustedes no efectivamente comparan y ven que efectivamente tenía overfitting, es un escenario contrafáctico. Ustedes no tienen forma de saberlo porque no lo compararon con un modelo más complejo o menos complejo. Muy bien. ¿Alguna consulta? Y, digamos, asociado con estos conceptos está el bias y el variance, ¿no? El bias es el error en el set de entrenamiento, simplemente eso, y el variance es el error en el set de test, ¿no? Entonces uno puede hacer, digamos, cuando tiene alto bias y baja variance, puede uno indicarlo, digamos, que está en el caso de underfitting, o si tengo low bias y high bias, alta variance, podría estar en el caso de overfitting, ¿no? Digamos, esto es lo que uno puede medir. O sea, uno puede medir el error de ese entrenamiento y el error de ese test, y bueno, y después, digamos, saber, digamos, en qué cuadrante uno está y ver, bueno, está en este caso, y después uno ve. No, si tengo bajo error en ese entrenamiento y bajo error en el CDF de test, bueno, estoy en el caso feliz donde las cosas están andando bien, ¿no? Si tengo error en todos lados, bueno, estoy en problemas. Y acá hay un grafiquito, que esto es un poco, digamos, esto donde uno en base, tenemos digamos, la negra sería el error total, ¿no? El error en el C de entrenamiento y en el C de prueba, ¿no? Y en el eje X tenemos la complejidad del modelo, ¿no? Uno tiene que tratar de encontrar la complejidad adecuada del modelo que me dé el menor error posible, ¿no? Y eso es lo que uno va tratando de encontrar con los hiperparámetros. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por qué vayas al cuadrado? No sé, para que por si da negativo el error, porque lo que importa es ¿no? Porque el valor absoluto. O me parece que viene de una fórmula en donde el error es variance más bias al cuadrado, algo así. Es un detalle. Sí, no es relevante. O sea, el bias va bajando, ¿no? A medida que el modelo lo hago más complejo, yo puedo tener un error de entrenamiento muy bajo porque, digamos, me estoy ajustando. Ahí sí, digamos, cada vez que hago un modelo más complejo y trato de poder hacer un modelo que por cada dato me prediga ese dato, digamos, en un caso extremo, ¿no? Tengo un árbol de decisión y llego a cada hoja, es cada dato. Entonces tengo un algoritmo súper complejo, un modelo súper complejo, y el error de entrenamiento es cero, ¿no?
El mínimo de error no tiene por qué dar intersección a otras dos líneas. No, callo. Algunas consultas más, porque acá terminamos esta introducción así de los conceptos generales y vamos a pasar a digamos, a un modelo, a un algoritmo que no hay ningún video. Vamos a dar una introducción, pero esta parte de toda la introducción lo cortamos acá, así que si alguien tiene alguna duda, ahí, vamos, Alejo. A mí me quedó, pero no de lo que acabas de dar vos, sino de los videos, me quedó dudas sobre cuando escribían la ecuación con el tita que suponía que podía ser la regresión logística o podía ser la lineal y todo eso. No sé si lo vamos a ver después. Sí, Y me quería aclarar ahora. Sí, ¿no? Eso vas a hablar vos, Jan, después, ¿no? O sea, no teóricamente. Yo voy a mostrar cosas en código y mostrar algunas métricas y eso. Pero, ¿cuál es la duda con el tita? O sea, ¿qué es el tita? Claro, no me quedaba bien en claro qué era cada cosa. Tita siempre, en cualquier modelo de estadística, en los libros, en todos lados, es siempre como un vector o una matriz o lo que sea, no importa que sea, es una colección de todos los parámetros juntos. Ok. Entonces vos vas a ver cosas como el tita que minimiza el error, por ejemplo. O, por ejemplo, ves un error en función de tita. Y claro, el error cambia a medida que yo modifico los parámetros. J en función de tita, o la derivada del error de tita en función de tita, porque vos estás buscando tita tal que la derivada te dé 0, porque ahí hay un mínimo, como si estuvieras buscando mínimos en una función en análisis 2 y así, etc. Hay 1000... Ok. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Naive Bayes. Naive Bayes o sea, lo podemos utilizar para problemas de clasificación. Y está basado en el teorema de Bayes, ¿no? Los que hayan hecho probabilidad van a conocer el teorema de Bayes, donde, digamos, calcula una probabilidad, lo vimos en compresión muy bien, ¿no? Calcula una probabilidad condicional en base a la probabilidad de uno de los eventos y el otro evento sabiendo el anterior, ¿no? Ahora lo vamos a ver igual. Lo que tiene este algoritmo es que es muy sencillo, es rápido de calcular, los valores son simplemente calcular las probabilidades de los distintos elementos que tengamos en cada documento y por ende que escala muy bien para datos masivos, ¿no? Yo tengo que, digamos, guardar para cada documento algunas probabilidades y en base a esas probabilidades después puedo calcular la probabilidad que un documento nuevo pertenezca a cierta clase. Y suele dar resultados decentes en diversos problemas, digamos, en general no es el mejor, pero, digamos, da un resultado decente y como funciona rápido y escala bien, bueno, en algunos casos puede ser útil. Se utiliza mucho para texto y tuvo siempre mucho éxito desde hace muchos años ya, como filtros para spam, ¿no? Para filtrar si un email es spam o no, en base al contenido del email. Siempre tuvo desde hace muchos años utilidad ahí y funcionan relativamente bien, ¿no? Aunque, digamos, es digamos, un algoritmo muy antiguo y, digamos, hoy hay muchos algoritmos más complejos que para muchos casos funcionan mejor, pero, bueno, también tiene una complejidad mucho mayor, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo, así lo seguimos, que se puede calcular fácil y va a quedar más claro que hablar solo en teoría, ¿no? Vamos a hacer un caso donde lo utilizamos para texto, ¿no? En otros casos, digamos, vamos a tener documentos que tengan distintos
distintos elementos, ¿no? Y, digamos, la clave es calcular probabilidades en esos documentos, ¿no? Entonces acá tenemos documentos que son textos, donde tenemos 3 posibles clases, donde tenemos polo, ajedrez o fútbol, que serían las temáticas de cada uno de estos documentos. Y luego tenemos 8 documentos de ejemplos, donde tenemos la clase, o sea, sabemos de qué categoría es cada uno de estos documentos, y tenemos el contenido, el texto de cada uno de estos documentos, ¿no? En el primero tenemos que es un documento de la categoría polo, y tenemos que el texto es pelota, equipo, caballo, handicap, equipo, ¿no? Ese sería el texto completo del documento, que acá lo simplificamos para hacer ejemplo, ¿no? Esto podrían ser artículos no sé, en una página web que hable de deportes, y tenemos un artículo que es de la categoría es polo y tiene su contenido el artículo y son todas las palabras que contenga ese artículo, ¿no? Y tenemos 8 documentos para estas 3 categorías. Bueno, algunos, digamos, no todas las categorías tienen la misma cantidad de documentos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que polo tiene 2 documentos, ajedrez tiene también 2 documentos y fútbol tiene 4 documentos, ¿no? Y acá tenemos, digamos, lo que uno tiene que digamos, vamos a avanzar un poquito. Digamos, ¿qué es lo que hacen ahí Valle para calcular a qué clase pertenece un documento nuevo, ¿no? Lo que va a hacer, digamos, en base al teorema de Bayes, ¿no? La probabilidad de una clase dado un documento, ¿no? Es la probabilidad de esa clase multiplicada por la probabilidad que el documento pertenezca a esa clase dividido la probabilidad del documento, ¿no? La probabilidad del documento no nos interesa, es igual para todo, digamos, cuando nosotros vamos a estar comparando, digamos, cuando tengamos un documento nuevo, lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué probabilidad que este documento sea de la clase 1? ¿Qué probabilidad sea que sea de la clase 2? ¿Qué probabilidad sea que sea de la clase 3? ¿No? En este caso, ¿qué probabilidad sea que sea de la clase polo? ¿Qué probabilidad de que sea de la clase ajedrez? ¿Qué probabilidad de la clase fútbol? En todos los casos, la probabilidad del documento desconocida no nos interesa, va a ser la misma. Así que como vamos a comparar 3, podemos poner a la probabilidad del documento como 1 y es irrelevante, ¿no? Entonces nos queda que la probabilidad de la clase para un documento nuevo es la probabilidad de esa clase multiplicado por la probabilidad que el documento, sabiendo que es de esa clase, ¿no? ¿Podría ser que sea diferente ese segundo tipo de antemano saber que fútbol es más popular? No, porque fútbol es la probabilidad de la clase. Esa sí es la parte de... lo que está abajo es la probabilidad del documento, que eso, digamos, como vamos a estar comparando distintas probabilidades del mismo documento, no nos interesa directamente esa probabilidad, digamos, va a dar igual en todos, así que pues, sepamos o no sepamos, da lo mismo, porque va a ser algo que divida a todas, así que no es irrelevante. Y tenemos acá la probabilidad de la clase, es fácil de calcular, ¿no? La probabilidad de la clase es la cantidad de documentos en esa clase dividido en los documentos totales, ¿no? Si volvemos al ejemplo, ¿no? Acá teníamos que polo había 2 documentos de la clase polo y tenemos 8 documentos, o sea que la probabilidad de la clase polo es 2 dividido 4, ¿no? O sea, 0,25. La probabilidad de la clase fútbol es de 0,5, porque la mitad de los documentos son de la clase fútbol, ¿no? Entonces, una parte de lo que necesitamos para poder calcular la probabilidad de que un documento sea de una clase, ya la calculamos rápidamente, ¿no? Ahora nos falta la probabilidad de D dado la clase. Lo que vamos a hacer para calcular esta probabilidad, vamos a calcularla en base a las probabilidades de las palabras que aparezcan en el documento. Y para eso vamos a hacer la condición naive, ¿no? Por eso el nombre del algoritmo, donde suponemos que las palabras de un documento son independientes entre sí, ¿no? Las palabras, cada una palabra son independientes, entonces podemos calcular la probabilidad
del todo el documento, multiplicando la probabilidad de las palabras que lo contienen, ¿no? Sería la suposición naive, donde, digamos, no es así, ¿no? Los documentos, digamos, una palabra que venga después de otra, digamos, es totalmente, digamos, qué palabra viene después de una palabra depende totalmente del contexto del anterior, ¿no? Esto es un supuesto que, digamos, que no es correcto, pero simplifica muchísimo el problema y los resultados que logra son relativamente buenos, ¿no? Entonces, pone esta condición, la condición naive, y entonces puede calcular de una forma muy simple la probabilidad de un documento dado a cierta clase, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? Calcula la probabilidad de cada palabra en esa clase y multiplica todas las palabras que aparezcan en ese documento para esa clase. Ahí, digamos, en vez de calcular la productoria de las probabilidades, lo que cuando uno implementa este algoritmo, lo que hace es hacer una sumatoria de las probabilidades, de los logaritmos de las probabilidades, para evitar el underflow de flow, ¿no? Si empieza a multiplicar probabilidades que obviamente son menores a 1, ese número me va quedando cada vez con más decimales y rápidamente llego a la, digamos, a la precisión del float que esté manejando y voy a perder información. Ya no voy a poder, digamos, calcular, me va a dar underflow, ¿no? Porque voy a perder, claro, todo va a terminar a cero porque, digamos, voy a perder la precisión que tenga el float que esté utilizando por más alta precisión que tenga. Entonces, lo que voy a hacer para evitar este underflow es hacer una sumatoria de los logaritmos de las probabilidades, ¿no? Simplemente por un tema de implementación. Me perdí un poquito. Entonces la división sería un unique count de todas las palabras que están en el documento con etiqueta fútbol. De esta. Ahora lo vemos con el ejemplo. Con el ejemplo, todas las dudas salen en el ejemplo, seguro. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de cada una de las palabras en una clase? Es la cantidad de veces que esa palabra está en la clase dividido la frecuencia total de palabras en la clase, ¿no? Esa es la probabilidad de una palabra en la clase. La cantidad de veces que aparece la palabra en la clase dividió todas las palabras que aparecen para esa clase. Esa sería la probabilidad de una palabra, un término en una clase. Y acá, digamos, como tomamos el logaritmo de la probabilidad, cuando uno lo implementa, va a ser conveniente que uno aplique la corrección de Laplace, que es evitar la probabilidad cero, ¿no? Porque si tengo la probabilidad cero, tengo un logaritmo de cero, y para evitar meterme en problemas, lo que hago para cuando, digamos, me aparece una palabra nueva que no está en mi léxico, ¿no? Una palabra que no existía en ninguno de mis documentos, lo que hago es, para calcular esta probabilidad de la palabra, de cada uno de los términos en la clase, lo que hago es tomo la frecuencia de la palabra en la clase, le sumo 1, y en el denominador, para mantener, digamos, como voy a estar sumando 1 a cada una de las palabras que tengo en mi léxico, en el denominador sumo el tamaño del léxico para ajustar estas probabilidades, ¿no? Es un tema estrictamente de implementación para evitar la probabilidad cero en los términos nuevos que no existían en mi léxico. Está explicando el Landorf. Claro, con los ejemplos ya lo vamos a ver. Vamos a ver que los números rápidamente se empiezan a tener muchos decimales. Y si en un momento el float, por más precisión que tengas, no te va a dar para poder guardarlo. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos en esta tablita, como para poder hacer después las cuentas más fácil, tenemos cada uno de los términos de nuestro léxico, ¿no? O sea, son todos los términos que aparecían en todos los documentos, y
cuántas veces aparece en cada una de las clases, ¿no? Entonces tenemos que pelota aparece una vez en la clase polo, aparece 0 veces en la clase ajedrez y aparece 6 veces en la clase fútbol, ¿no? O sea, esto quiere decir que pelota estaba acá en polo, pelota estaba en fútbol, acá estaba 2 veces, acá estaba en ajedrez. Hay un error en los datos y en la tablita esa. Bueno, supongamos que esta pelota no aparece. Pelota, ¿no? Toda la cuenta de pelota en fútbol deberían ser 6. Tenemos, a ver, fútbol. 1, 2, 3, 4. Ahí. Pero están mal estos números. Bueno, hay que contar, hay que aprender a contar. Supongamos que la tablita esta está bien, porque, digamos, la idea es que esta tablita, ¿no? Esta tablita parte de los términos que tenemos en los documentos, ¿no? Entonces, pelota debería aparecer una sola vez en todos los documentos de la clase polo, no debería aparecer nunca en la clase ajedrez y debería aparecer 6 veces en los documentos de clase fútbol. Equipo aparece 2 veces en la clase polo, una vez en la clase de ajedrez y 2 veces en la clase fútbol, ¿no? Y así tenemos todas las palabras que aparecen para los documentos de cada clase. Acá tenemos cuántas palabras en total aparecen en los documentos de la clase polo. Este sería el total de términos en todos los documentos de la clase ajedrez. Y este sería el total de términos en todos los documentos de la clase fútbol, ¿no? Entonces, volvemos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la probabilidad de handicap en la clase ajedrez, ¿no? ¿Qué probabilidad de la palabra handicap en la clase ajedrez? Es la probabilidad de que handicap aparezca en ajedrez. Handicap en ajedrez es 0, ¿no? Más el 1 de la corrección de Laplace, dividido la cantidad de palabras totales en la clase ajedrez, que es 6, más el tamaño del léxico, que es 8. Son 8 términos, todos los distintos términos que aparecieron en todos los documentos. Entonces tenemos que es 1 dividido 14 la probabilidad de handicap para la clase ajedrez. Igual podemos calcular la probabilidad de pelota para la clase polo, ¿no? Tenemos que ver en la tablita esta, la pelota, ¿no? Pelota en polo es 1, más el 1, dividido la cantidad de términos en la clase polo, que dan 9, ¿no? 9 de acá abajo, más el tamaño del léxico por la corrección de Laplace. Lo mismo para Barrilete, ¿no? Barrilete, que es un... ¿estaba Barrilete o...? ¿no? Barrilete es un término nuevo, entonces obviamente que la probabilidad va a ser 0, pero como hacemos la corrección de Laplace, nos va a quedar 1 sobre la cantidad de documentos en polo, la cantidad de términos en polo, más el total del léxico, ¿no? Esto sería como calculo la probabilidad de cada documento en cada clase. De cada término en cada clase, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos un documento nuevo, ¿no? O sea, tenemos el set de entrenamiento, que sería todos los documentos que sabemos su clase, ¿no? Con eso podemos calcular las probabilidades de cada término en cada clase. Entonces ahora tenemos un documento nuevo a la cual le tenemos que asignar una clase, ¿no? Entonces nuestro documento a determinar la clase tiene estas 3 palabras: deporte, equipo y caballo. ¿Está bien? Y entonces tenemos que ver qué probabilidad es de que el documento pertenezca a la clase polo, qué probabilidad hay que el documento pertenezca a la clase ajedrez y qué probabilidad es que este documento pertenezca a la clase fútbol, ¿no? Para ver
qué probabilidad nos da mayor, y bueno, y en base a eso, digamos que esa clase es la más probable a que pertenezca a ese documento. Entonces tenemos, primero vamos a hacer con la primera clase, con Polo, ¿no? Vamos a calcular la probabilidad que el documento pertenezca a la clase Polo, es igual a la probabilidad de Polo, ¿no? Por el teorema de Bayes, por la probabilidad del documento sabiendo que es de la clase Polo, ¿no? La probabilidad de Polo la habíamos calculado por ahí, que había 2 documentos que eran de la clase Polo y había 8 en total, o sea que la probabilidad de Polo es 2 octavos, o sea, un cuarto. Y luego la probabilidad del documento Polo es igual a la probabilidad de cada uno de sus, de cada uno de sus términos, ¿no? El documento este tiene 3 términos, tiene deporte, o sea que es la probabilidad de deporte en polo, o sea, de la palabra deporte en la clase Polo, por la probabilidad de equipo en polo, por la probabilidad de caballo en polo. ¿Está bien? Y de esa forma calculo esta otra probabilidad que necesito, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de deporte en polo? ¿No? Si vamos a ver deporte en polo, aparecía una sola vez, ¿no? Y había 9 en total, o sea que si volvemos acá, tenemos 1 más 1 de la corrección de Laplace dividido 9 más el 8 de la corrección de Laplace. Por lo mismo tenemos que hacer para el equipo. Equipo en polo aparecía 2 veces. Tenemos que aparecía 2 veces. Entonces tenemos 2 más 1 de la corrección de Laplace dividido 9 más 8 por la probabilidad de caballo en polo, es un 3, así que tenemos 3 más 1 con el mismo denominador que antes. Hacemos estas cuentas, ¿no? Nos queda la probabilidad de polo por estas probabilidades multiplicadas. Acá calculamos directamente la multiplicación y nos da esta probabilidad de que el documento pertenezca a la categoría polo, ¿no? Es 0,001221. Acá vemos que con únicamente 3 términos ya tengo digamos, una probabilidad total que, digamos, ya tiene 2 decimales, ¿no? 3 decimales. Esto se suele usar con mayor, claro, esto rápidamente este número queda con muchos decimales, ¿no? Luego hacemos lo mismo para la segunda categoría. Calculamos la probabilidad de que el documento pertenezca a la clase de ajedrez, como la probabilidad de ajedrez por la probabilidad del documento sabiendo que pertenece a la clase de ajedrez. La probabilidad de ajedrez es igual a 2 octavos, o sea, 0,25, y la probabilidad del documento sabiendo que es de ajedrez es la probabilidad de cada uno de sus términos en esa categoría, o sea, deporte en ajedrez, por la probabilidad de equipo en ajedrez, por caballo en ajedrez, ¿no? Y acá volvemos a la tablita de antes, cuántas veces aparece deporte en ajedrez, ¿no? Deporte en ajedrez es una vez, así que tenemos 1 más 1 y teníamos el total era 6, el total de términos en ajedrez, así que tenemos 1 más 1 dividido 6 más 8, equipo en ajedrez también aparece una vez, así que tenemos el mismo valor. Y caballo en ajedrez también aparece una vez, así que tenemos el mismo valor. Entonces calculamos la probabilidad de que el documento pertenezca a la clase ajedrez, el 0,25 de la probabilidad de ajedrez por esta probabilidad que es la multiplicación de estas 3 y nos da 0,000729, ¿no? O sea que por ahora va ganando la categoría polo. Y luego le hacemos lo mismo para la tercera categoría, para fútbol, ¿no? De vuelta, la probabilidad de fútbol por la probabilidad de documento dado fútbol. La probabilidad de fútbol es 1/2. Y volvemos a calcular la probabilidad del documento dado fútbol como la probabilidad de cada una de sus términos. De vuelta, deporte en fútbol aparece 2 veces, 15 eran la cantidad de términos totales en los documentos de fútbol,
así que tenemos esta probabilidad. Para deporte en fútbol, equipo aparece 2 veces en fútbol, calculamos la probabilidad, y caballo aparece una vez en fútbol, así que tenemos su probabilidad. La probabilidad de que este documento pertenezca a la categoría fútbol es igual al 0,5 de la probabilidad de fútbol por estas 3 probabilidades multiplicadas y me dio 0,0074. O sea que un poquitito mayor que la de ajedrez, pero la de polo sigue siendo la más alta, ¿no? Entonces, finalizando, la probabilidad calculada con Nayib Bayes para este documento, un documento nuevo para cada una de las clases que tenemos, nos dio estos valores, por ende podemos decir que lo podría clasificar este documento en la categoría polo, ¿no? Esto es lo que daría uno puede utilizar luego ciertos umbrales, ¿no? Uno puede definir algún umbral de probabilidad para asociarla a una clase o no. Por ejemplo, si estamos haciendo un filtro de spam, uno puede tratar de calcular la probabilidad de spam, ¿no? Y nos va a dar un número y uno lo que luego define es un umbral de esa probabilidad que calcula para efectivamente categorizarlo como spam o no, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Como para cerrar el tema, digamos, algunos comentarios de Nayib Bayes, digamos, puede ser víctima de overfitting, digamos, como palabras que solo existan en una clase, entonces cualquier documento que tenga esa palabra lo va a clasificar en esa clase. Bueno, digamos, una posible solución es utilizar tipo stop word y que es palabras, digamos, de baja frecuencia o que solo pertenezca a una clase, no tenerlas en cuenta. Esta sería una ventaja que es, digamos, es fácilmente escalable a grandes valores, a grandes cantidades de datos, que bueno, que algunos algoritmos, cuando uno escala digamos, a datos muy grandes, empiezan a tardar más en el entrenamiento, que algunos en las predicciones, ¿no? Acá es algo que uno necesita guardar las probabilidades de los términos, dependiendo del documento que tenga. Guarda probabilidades de los documentos y luego, digamos, rápidamente compara las probabilidades que le da y tiene la respuesta, ¿no? A ver qué están preguntando acá. Alejo. Parecía no tiene ninguna actividad de momento, parecía más, ¿no? En ese caso fútbol. Pero si no lo tiene ninguna y todas las palabras que tiene son desconocidas, sí. Bueno, bien. Bueno, ¿dudas? A una consulta. Bueno. Te paso. Dale. Dejas de compartir así. Sí. Bueno, ahora vamos a entrenar rápidamente. Van a ver lo sencillo que es que, o sea, esto lo puedo hacer, como diría, ¿quién era que decía? Doña Rosa. No, pero ¿cómo era que decía? Me parece que era, no sé si Maulhar o Acero, que decían, tipo, esto lo puede hacer el acá de la parada del 152, algo así decía. Sí, sí, no era muy amigable, pero sí, era un poco, pero bueno, no importa. Eso, Maulhar, sí, que Maulhar decía eso. Esto lo puede hacer cualquiera. Fíjense que toda la teoría que acabamos de ver no les va a servir para en la práctica entrenar estos modelos porque entrenan solos, digamos. Les va a servir para... puede hacer claro, para hacer nadie de acá conoce quién decía Doña Rosa, ¿no? No, ¿quién decía Doña Rosa? No, están todos muy jóvenes. Neustadt.
Neustadt, lo conozco a Neustadt. Tenía de cortina musical en uno de sus programas Fuga y Misterio, que es uno de mis temas favoritos de Piazzolla. Dato random. Bueno, vamos a hacer una regresión y una clasificación. ¿Qué modelos vimos? Naive Bayes no lo vamos a incluir porque es difícil de usar con datos variados en este caso, pero podemos hacer regresión logística, regresión lineal o KNN. Vamos a hacer una regresión. Elijan un modelo. A ver, el que primero elija gana. KNN, listo, vamos a hacer KNN. Entonces, ¿qué regresión tenemos? Una muy típica que es predecir los precios de una casa. Para eso me traje este dudoso CSV de Kaggle, que no tengo idea qué tiene. Me lo acabo de traer. Y vamos a ver qué tiene. Tiene esto, bueno, tiene un ID, una fecha, un precio, habitaciones, baños, pisos, tiene un montón de cosas. Y finalmente, en algún lado, a ver, price. Tenía el precio, me fijé, pero no me acuerdo en dónde estaba. Listo. Estaba más adelante, sí. ¿Lo viste? Bien. Sí, estaba al principio. Al principio, perfecto. Bueno, entonces queremos predecir el precio. Esto es una regresión. Bien. ¿Qué features tenemos? Todos estos. ID, precio, qué sé yo. ¿Cuáles vamos a usar? Yo ya les digo cuáles vamos a usar porque los voy a elegir yo. Bueno, ustedes díganme si quieren. Pero voy a correr ahí está, perfecto, anduvo. Corrí la pestaña. ¿Qué usamos? Bathrooms, me parece importante, ¿no? Como bathrooms, square feet living, square feet lot. ¿Qué será? Pisos está bueno, sí, floors. Year built, muy importante, sí. built, ¿no? Bien. El tamaño del lot. Tamaño del lote, square feet lot. Claro, el lote, listo. Para usar poquitos, ¿no? Condition está bueno. ¿Qué será condition, no? ¿Será numérico? ¿Qué será? A ver. Es una categoría, guarda. Pero lo vamos a incluir. Porque no vimos feature engineering todavía. No lo vamos a terminar de incluir. Latitud, longitud. Me parece que así estamos. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos esto. El año. ¿Qué más tenemos? Está bien así para mí. View, ¿qué será? A ver. Es categórico, no lo usamos. Hasta no llegar a Feature Engineering. View 0. View.max 4. ¿Qué carajo? View.valueCounts. Es una categoría de la que no sabemos nada. Así que no vamos a hacer nada con eso. Para quedarnos con poquito. ¿Qué más vamos a usar? Bueno, el precio, lógicamente, va a ser lo que queramos predecir. Y ahora yo les pregunto, nosotros tenemos estos datos y queremos dividir esto en train, test y validación, ¿sí? ¿Cómo lo harían eso? Ok, podemos tomar un sample. Ok, podríamos tomar un sample, pero hay una cuestión y es que tenemos las fechas, ¿no? Y nosotros no sabemos si las fechas influyen en los precios de las casas, ¿no? Nosotros solo podemos tomar muestras aleatorias en el caso, o bien en el que no tenemos la fecha, o por ahí algún otro feature que nos sirva para separar, o en el que estemos 100% seguros que la fecha no tiene nada que ver con eso, digamos. Porque nosotros siempre vamos a usar esto en datos del futuro. Y como nosotros en producción vamos a usar esto en datos del futuro, queremos estar seguros de que no estamos introduciendo un problema de time travel nosotros. Entonces, como yo no sé si el precio de las casas depende del tiempo, porque realmente depende del tiempo, porque por ahí en el futuro del mercado hay una crisis y los precios bajan o los precios suben, y eso en producción va a pasar. Y entonces yo lo quiero simular eso. Yo quiero simular eso. ¿Bien? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Es algo que nos tenemos que preguntar siempre, antes de dividir en lo que vayamos a dividir. ¿Bien? Claro, bueno, no están ordenados por fechas, eso ya lo podemos ver, entonces vamos a hacer un sort value de date. Ahí están ordenados. Voy a guardar acá. Y ahora sí voy a definir mi nuevo DF, como con estas columnas, ¿no? Y lo tengo que dividir. Lo vamos a tomar 10% de test, 10% de validation y 80% de train. Entonces vamos a hacer eso.
hasta NDF 0,8, no, dividido 10 por 8, un poco tedioso, pude haber hecho el límite. Bueno, no importa. Este es train, valid. El próximo sí lo vamos a dividir al azar para que vean cómo se hace eso, que es muy sencillo. Valid, test. Entonces, lo importante es que test no lo vamos a tocar lo menos posible. Mientras nosotros más toquemos test en todo lo que hagamos, peor va a ser todos nuestros modelos van a ser peor, todo nuestro pipeline va a ser peor, nuestra vida va a ser peor. Nosotros test lo tenemos que guardar para casos especiales, ¿bien? Bien, o sea, para probar al final las cosas, ¿bien? Porque así como los modelos pueden hacer overfitting o pueden aprender del set de entrenamiento, si nosotros probamos infinitos modelos y todos nosotros los probamos en test para ver después qué da, nosotros como seres humanos estamos siendo un modelo que está sobreajustando al set de test. O sea, nosotros elegimos un modelo que aprendió del set, o sea, nosotros estamos aprendiendo del set de test. ¿Se entiende? Nosotros somos el modelo ahí. Es importante eso. Entonces el set de test se usa lo menos posible. Es un recurso escaso. ¿Bien? Bueno, entonces ahí tenemos train valid test. Voy a hacer por las dudas lend de train. Para ver que lo hice bien. Lend de valid. Lend de test. Y ahora es el momento de traer nuestro modelo. ¿Qué queremos? Un regresor KNN. Y vamos a buscar sklearn KNN regreso. ¿Esto qué va a hacer? Va a buscar los vecinos, K vecinos más cercanos y hacer un promedio del valor de los puntos más cercanos para el precio, básicamente. Entonces, básicamente, esto se llama así. Listo. Lo veamos. Y tiene parámetros. Tiene vecinos más cercanos. Podemos usar 5, me gusta. O denme un número. ¿Cuánto quieren usar vecinos más cercanos? El valor de K. 7, listo. Vamos a usar 7. Y la distancia. Metric es la distancia, ¿no? Entonces, el default es Minkowski, que es la distancia L1. Ah, no, P2, es P2. Es la distancia euclidia. No sé por qué se llama Minkowski, no tengo idea, pero es la distancia euclidia. ¿Quieren usar la distancia euclidia o quieren usar lo que se llama L1, que es la distancia del taxista, que es básicamente, se le dice la distancia Manhattan? Es como, los módulos en lugar del cuadrado. Se dice distancia Manhattan porque es como hacer cuadras, son como las restas directamente de las dimensiones. O usamos Euclidia, lo que quieran. P igual a 1. Entonces, vamos a decirle metric igual a Manhattan. Se dice así por las calles de Manhattan, que son todas cuadraditas, como en todas las ciudades, pero se llama Manhattan porque Estados Unidos le puso nombre. Ah, ¿viste? No sé por qué se llama Manhattan. ¿Qué más? P directamente. Ah, no, Minkowski, ahí está. Minkowski es cualquier distancia en la que podamos setear P. Con P igual a 1 es la distancia Manhattan y con P igual a 2 es la distancia euclidia. Entonces, probando, todo probando. La respuesta, ¿cómo saber cualquier hiperparámetro? Hay mucha gente que va a tener cierta experiencia y va a tener algo a ojo, etcétera, etcétera, pero la respuesta científica es probás y te fijas. Acá vamos a poner de vuelta Minkowski y P igual a 1. ¿Bien? Que es lo que me dijeron. Entonces ahí tenemos nuestro modelo. Y lo que tenemos que hacer es ahora dividir train en X, que son los datos que vamos a usar para entrenar, y Y, que son los datos que queremos que prediga. Entonces xtrain es igual a train en todo esto. Menos el precio, por supuesto. Minkowski es... ahí te voy a mostrar la fórmula. Es esto de acá. Con P igual a 1 es la distancia Manhattan. Con P igual a 2, fíjate que esto es igual a la distancia euclidia. Es la suma de los cuadrados de las diferencias, todo eso raíz cuadrada. ¿Sí? Divino. Ahí va. Xtrain y Ytrain, que es el que vamos a usar para predecir, es igual a train en price. Fin. Tenemos Xtrain, tenemos Ytrain. Ahora, hay un problema. Es el problema de las escalas de KNN, digamos. Todo tiene distinta escala acá.
en la distancia, el año se va a llevar un montón más de importancia, porque pesa de a decenas, mientras que la cantidad de baños pesa de a uno, digamos. ¿Cómo resolvemos esto? No hay una respuesta agradable, pero lo más normal es normalizar de alguna forma los features, llevarlos todos a una misma escala. Para esto voy a usar el min-max scaler. ¿Qué hace el min-max scaler? Hace que el mínimo de la columna vaya al 0 y que el máximo vaya al 1, como una escala lineal. Bien, hay muchos de estos. Hay standard scaler, etc. Hay un montón. Yo voy a usar este porque me pintó y porque es muy bueno. Es piola con la distancia Minkowski. Es amigable. Punto. Min-max scaler. Entonces hago scaler igual a min-max scaler. Lo creamos. Fíjense lo que voy a hacer. Xtrain es igual a, muy parecido a lo que hacíamos con Vagus Words, etc. Fit transform Xtrain. Y ahí tenemos Xtrain normalizado. Fíjense que va todo entre 0 y 1. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos para entrenar el modelo? Model.fit. ¿Y qué le pasamos? Xtrain y train. Ya está, tenemos un KNN. Entonces ahora, queremos predecir para validación y ver qué tan bien nos dio, ¿no? Pero tenemos que de vuelta agarrar xvalid y evalid. Arrays o sklearn es una librería contraria a todos los principios a un montón de principios del ¿cómo es que se dice? Del Zen de Python. Tipo, ¿viste que el Zen de Python dice explicit is better than implicit? Bueno, sklearn es todo lo que es implicit. Tipo, vos le tiras una feta de salame y sklearn entrena. Entonces vos le puedes tirar NumPy arrays, arrays de SciPy, data frames, le puedes tirar un montón de cosas, tipo listas de listas, una lista, lo que quieras. Y se va a arreglar y después te vas a querer matar porque o sea, es cómodo y a la vez tiene toda la incomodidad de que no es explícito, digamos. Pero bueno, es una librería para hacer experimentos, dedicada a hacer experimentos, cuyo propósito es estar orientada a gente que capaz no sabe tanto programar o que gente del palo, no tanto informática, sino de el resto, no sé, sos físicos, sos etcétera, etcétera, querés salir del paso con un modelo, ese canal está hecho para eso, para prototipos, para ciencia. Ellos mismos dicen en algún lado de la documentación que no están listos para funcionar en producción, pero se usa en producción de todas maneras, que no están hechos para funcionar en producción. Se usa mucho en producción. Pero no es su propósito. Bueno, tenemos xvalid. Xvalid no está normalizado. Tenemos el scaler y tenemos que transformar, tal cual como hacíamos con el coso, tenemos que transformar xvalid. No hacemos fit transform. Si hacemos fit transform, el scaler va a aprender de vuelta todos los mínimos y máximos. Queremos que transforme xvalid con los mismos parámetros con los que transformó xtrain. Bien, entonces xvalid, y ahora simplemente hacemos model.predict xvalid. Fíjense qué fácil, ya tenemos precios. Hicimos un modelo de Machine Learning. Entonces hacemos predicts. Y vamos a medir, ok, fit transform le dice, el scaler tiene que aprender cuáles son los mínimos y máximos de cada uno de los features para normalizar. Fit transform le hace al scaler aprender el mínimo y máximo para normalizar. Y además hace el transform de la matriz para pasarla normalizada. Existe un método fit que solo aprende los mínimos y máximos y no transforma nada, no devuelve nada. ¿Bien? Ahora, en validación, nosotros no volvemos a hacer fit transform, porque validación existe en el futuro, y en el futuro no estamos reentrenando el modelo, no estamos volviendo a aprender escalas. Tenemos que usar las mismas escalas que se usaron para entrenar. ¿Bien? Esa parte es importante, que varias veces no queda claro, ¿no? Uno cuando solo hace las transformaciones, digamos, el entrenamiento de las transformaciones en el set de entrenamiento, después las aplica nada más, lo que ya tiene construido de antes. Bien. Entonces tenemos las predicciones y podemos medir, es una regresión. ¿Qué métricas podemos usar? Elijan una que les guste. Hay dos. MAE, listo, vamos a usar MAE. Busco min absoluto error sklearn. Acá está. Pumba, copio, pego y le pongo un from. Y en el último punto le pongo un import. Min absoluto error. Y vamos a ver por cuánto le pifia a los precios. Antes de ver por cuánto le pifia a los precios, vamos a ver. Porque si no sabemos en qué rango van los precios, no sabemos si un error es bueno o malo. Vamos a hacer un plot. No sabemos nada de esto, ¿no?
Por ahí son casas millonarias, por ahí no. Los precios van por este rango, 1 I/6, qué molesto. Bueno, estos son millones. Nada, no voy a hacer lindo este gráfico ahora. Entonces, estos son los precios, van de 0 hasta 3,5 millones, pero más o menos están todos antes del millón, ¿no? Entonces, min absoluto error, ¿qué recibe? Los valores reales y las predicciones. Listo, le pifiamos en promedio por $181.000. Solo usando el bedrooms, bathrooms, pisos, jardín de construcción y lote del coso. No sabemos si el piso es de madera, si es un rancho, si tiene el techo grande, no, etc. Ajá, con un 20% de error, pero acá lo quieren el error en términos relativos. Existe. Min absolute percentage error. No, pará. Este se llama MAPE. MAPE escalar. MAPE escalar. Y acá está. Y vamos a ver cuánto le pifiamos en porcentaje. ¿Por qué no? Muy buena idea. Métrica nueva. 24% en promedio. Ahí tenés. Bien. Terminó la regresión. Ya está. Ahora, supongamos que nosotros pudimos haber estado 2 semanas probando modelos, a ver cuál nos daba más chico en validación el MAPE, y supongamos que fue este. Y no sé, o sea, para lo que acabamos, no sé, eso hay que preguntarle al cliente, ¿no? Che, ¿te sirve que te prediga las casas con un 34% de error? Es como muy de negocio esa pregunta. Nada, es un resultado. No sabemos si es bueno o malo. Si fuera, no sabemos. Realmente no sabemos. Pero bueno, claramente es peor que 20%, ¿no? Entonces, nada. Nosotros vamos iterando esto y en algún momento logramos que supongamos que esto es lo mejor que logramos en validación. Entonces, ahora, recién ahí, le queremos informar a nuestro cliente que también nos va. Terminamos, le decimos, che, terminamos el modelo, señor cliente. Al modelo le va tan bien como le dan test. Entonces, hay que volver a... Usamos test una vez. Fíjense que lo usamos una sola vez. Bueno, voy a agarrar esto. Agarramos test y ponemos test acá, test acá. Este es el paso final. ¿Bien? De vuelta, es un recurso escaso. Aquí valid. Test igual a test. Bien, me pongo canchero y acá pongo model predict. No corrí esta celda. Bien. Found input inconsistent number. Acá va X y test. 33%. Señor cliente, el error es 33%. ¿Bien? Acá está la posta del error. Porque yo con validación, si estuve probando tantos modelos, de alguna forma yo estoy ajustando al que mejor me dé validación. ¿Se entiende? Listo la regresión. Bien, vamos a hacer una clasificación. ¿Se entiende lo sencillo que es usar estas cosas? O sea, todo el tema de las fórmulas de teoría, eso es muy importante porque ustedes van a elegir estas cosas con un criterio y van a entender qué está pasando. Y este es un caso feliz con un dataset de juguete, pero en la vida real van a estar llenos de errores y no van a entender qué les está pasando si no entienden la teoría. Van a tener que hipotetizar. Claro, por ejemplo, vamos a cambiar vecinos a 5, por decir algo. Vamos a ver si empeora o mejora. Empeoró. Fíjense que yo sé que empeoró por validación. No vuelvo a correr test. Yo todas estas pruebas, entonces ahora voy a probar, entonces voy a aumentar los vecinos. Me voy a poner 11. ¿No? A ver qué pasa. 23,8 mejoró. Vamos a poner 21, por decir algo, ¿no? Y yo voy probando cosas. A esto lo puedo meter en un grid search que con ese calón es facilísimo. Mejoró, listo. Suponete que acá termino de probar, ahí recién uso test. No antes. No corrí test con todas las otras pruebas. Bien, clasificación. PD.RISSB son infartos al corazón. Con todo esto el TP les va a quedar mucho más claro. Tenemos muchas cosas. Como no sé qué son, vamos a usar todas. Output es lo que queremos predecir. ¿Bien? ¿Qué modelo quieren usar? Elijan un modelo. Tienen 2. Logística, buenísimo. Learn, Logistic, Regression. Bien, pum. Acá va la palabra import y acá va el from. Estoy cansado de hacer esto, tipo, yes, honey,
Todo el tiempo copiando y pegando así. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar para entrenar? Bueno, primero, vemos todo este data frame. ¿Cómo vamos a dividir validation, train y test? Ahora sí se puede sample. Pero en lugar de sample, sklearn tiene una función que se llama trainTestSplit. Voy a tratar de no copiarla. ¿Qué carácter es esa P deforme? ¿Qué significa? Nunca supe. Tengo que googlear después. ¿No? La del Word, la que usás para ver los caracteres especiales. Bueno, ahí va. trainTestSplit. Y trainTestSplit recibe, se puede usar un algoritmo de regresión en un problema de clasificación. La regresión logística es de clasificación. Porque es lo mismo, ¿no? Es muy parecido a una regresión lineal, solo que pasa por una función que obliga a que su salida sea entre 0 y 1. Bien, entonces estás buscando los parámetros que hagan que esa probabilidad sea lo mejor. Pero la regresión logística es de clasificación. Bien, se llama regresión logística porque es una regresión lineal tuneada para que clasifique, básicamente. ¿Sí? Mirá si podés de vuelta el video de regresión logística. Bueno, trainTestSplit, entonces recibe. Esto que dice porcentaje arrays es lo que yo te decía, Alejo. Esto es una feta de salame. Y acá le ponemos test size, el tamaño que queremos que tenga el test, en términos de cosas. Entonces hacemos. Hago siempre lo mismo. Listo, acá está. Hide prompts, pumba, pumba. Y acá le ponemos test size, va a ser 0,2. ¿No? Me divide esto en xtrain, xtest, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener xi. Entonces, x es igual a df en todas las columnas menos la última. Esto puede ser sin el list. Y es igual a df en columns menos 1. Bien. Pumba. No. Entonces ahora vamos a repetir. Vamos a dividir al test en dos. Por un lado vamos a tener xvalid y ivalid. Bien. Ahí está. Entonces tenemos lende xvalid, lende xtrain, lende xtest. Esta clase nos está quedando un poquito más larga. 30, 2, 42, 31. Perfecto, listo. Entrenar, Logistic Regression, dijimos. Tiene un montón de parámetros raros que en este momento no nos van a interesar. Lo vamos a usar como viene. Model igual a Logistic Regression. No hay que normalizar nada. O bueno, a veces es beneficioso normalizar. Se van a enfrentar a eso en una de las consignas especiales, que en donde quizá les hubiera convenido normalizar, pero igual se puede solucionar. No pasa nada. No es el momento, ese lo van a ver cuando consulten. Spoilers. Model fit. Found variables with inconsistencies y test. Qué boludo. Y train. Bien. Y tenemos la logistic regression. Nos tira una advertencia de que no convergió. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va iterando, cambiando los pesos, y se da cuenta que converge cuando el peso no cambia mucho. En este caso no convergió, no pasa nada. Algún peso habrá entrenado. Pero bueno, es una forma de advertirnos, che, no está tan bueno este modelo. Entonces vamos a ir a predicciones, model.predict, predict proba, para predecir las probabilidades. Ahora vamos a ver la diferencia. Algún peso, no sé, no sabemos qué es lo que no convergió. Entonces vamos a agarrar xvalid y vamos a ver qué pasa con el predict. Fíjense que si yo hago predict me tira unos y ceros, ¿bien? Entonces voy a poner binary preds, ¿bien? Pero también proba, voy a tener las probabilidades, yo puedo hacer que el modelo escupa las probabilidades, que es lo que me va a interesar si quiero calcular el outRock. Ahí están las probabilidades, en donde esta es la probabilidad de la clase 1. Entonces voy a quedarme con la probabilidad de la clase 1. Proba. Bien. Calculemos. Rápido. Precision, recall, F1 score. F1 score no lo vimos, pero no importa. Accuracy, todo eso lo vamos a calcular rápidamente con algo mágico que se llama Classification Report. Pumba. From
import classification report. ¿Y qué le vamos a poner al classification report? Le damos los valores reales y valid y las predicciones binarias. Y le damos print porque si no sale todo horrible. Bien, entonces tenemos, para la clase 0, el 93% de los que yo dije que eran 0 son posta 0. De los ceros que había en el universo, yo dije que eran 0, 0.88. Y el F1 score, que no lo vimos, es un promedio entre ellos dos, como para balancear las cosas. Clase 0 era no se muere, tipo no se muere, bueno, no sabemos si se murió, no le dio un infarto. La clase 1, muy parecida, 0.87, 0.93 de recall y F1 score de 0.9. Accuracy es 0.9 y punto, digamos. El accuracy es cuántas correctas realmente hice. Y ahora vamos a ver sencillamente el rockout, que me lo sé de memoria. Rockout score. Ahí va. Sí, pero es otro problema, digamos. O sea, primero que el otro lo dimos en términos de MAE, no tiene nada que ver con esto. Y segundo, o sea, es una regresión, no son cosas muy comparables. Y segundo, que cada problema es distinto. Por ahí en un problema de detectar ironía en textos, tener una accuracy de 0.7 es buenísimo, y en un problema de textos de detectar spam en emails, tener una accuracy de 0.95 es malísimo. ¿Se entiende? Porque, nada, hay cosas que son más difíciles de aprender que otras, como en la vida. Entonces, acá, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar la realidad y le tengo que pasar las probabilidades, porque este es un error muy común en los TPs, que le pasan, y ahora lo explico, que le pasan las predicciones binarias, y esto va a devolver algo, pero no es el verdadero rockout, porque el rockout necesita las probabilidades, ¿bien? Porque ya vimos cómo se calcula. Entonces le tengo que pasar las probabilidades. Y tiene un rockout de 0.91, ¿bien? Sí. Precision es de los que tuvieron un infarto, en este caso para la clase 1, ¿cuántos de los que yo predije que iban a tener un infarto realmente lo tuvieron? Y recall es cuántos de los que tuvieron un infarto yo predije que lo iban a tener. En este caso, para el caso de los infartos, ¿qué les parece que es más importante? ¿El recall o la precision? Exactamente, porque suponete que yo le digo a alguien, che, vos vas a tener un infarto, y no lo tiene, bueno, no es tan grave, nada, lo preocupé y lo hice comer ensalada al pedo, pero si a alguien que iba a tener un infarto no le digo que va a tener un infarto, bueno, tiene un infarto. Entonces nada, es más grave. ¿Bien? ¿Se entiende un poco más? Claro, es igual al ejemplo del cáncer. Excelente. Listo, no tengo más para decir. ¿Tienen dudas de esto? Ya podemos ver el TP en un pantallazo y en un... ¿Bien? Excelente. Listo. Vamos a ver el TP. Y el TP dice, dataset a usar. Básicamente lo que tenemos, voy a abrir el paper brevemente, no lo leí del todo, pero hay features que no entiendo, tipo, después lo tengo que leer bien porque son muchos. Pero básicamente esta gente de Mashable, que es una página de noticias de tecnología, creo, no la conocía yo, al parecer Damián la conoce y la gente la conoce, pero no sé. Hacen cosas como, fíjense que es muy parecido a lo que vimos del LP, tienen features muy parecidos a consignas del TP1, la cantidad de palabras en el título, la cantidad de palabras en el artículo, el largo promedio de las palabras, el ratio de non-stop words, el ratio de palabras únicas, el ratio de palabras non-stop words únicas, la cantidad de links, de imágenes, de videos, el día de la semana, si lo publicaron el fin de semana. Bueno, esto tiene que ver con palabras clave, y acá tienen cosas como predicho por un modelo, el sentimiento del título, esto estaba en unas consignas del NLP, qué tan positivas son las palabras en promedio, qué tan negativas son promedio, esto es muy parecido a la consigna N8, qué tan subjetivos son los textos predecidos por un modelo, y finalmente las shares, que es la cantidad de veces que la gente lo vio. ¿Bien? Este es un número discreto, y nosotros transformamos eso a binario con popular, que es el objetivo de predecir. Si las shares superan el percentil 80, entonces decimos que popular es 1. Bien, eso lo hicimos nosotros. Ellos en el paper, de todas formas, hacen eso también con otra percentil y clasifican cosas. Y acá tienen train y test. Test ya se lo damos nosotros, validation lo tienen que obtener ustedes. Hay que hacer 6 visus. Una pregunta. Sí. Los dos archivos, los dos datasets, ¿en qué formato están? Porque cuando se descargan sin extensión. Parquet.
Gracias. Perfecto. Perdón, no lo dice. Después lo agrego. Bien. Después hay que hacer 6 visus que expliquen el target. O sea, es como lo que tenía que estar incluida la variable como nosotros. Popular tiene que estar. O en su defecto, shares, porque también explica el target shares, digamos. Porque nada, popular es un derivado de shares. Obviamente ustedes no pueden usar shares para entrenar porque si no van a predecir todo bien, digamos. No tiene sentido. No lo van a tener en la vida real eso. Tienen que ser 6 visus, como ya vimos. Y después hay que hacer un baseline. ¿Qué es un baseline? Es un modelo muy sencillo que nos va a ayudar a entender qué es lo peor que podemos hacer. Cuando nosotros hacemos un baseline, nosotros después podemos hacer cualquier modelo complejo y entender si estamos empeorando o mejorando las cosas. ¿Bien? Es algo muy importante hacer en muchos procesos en donde uno por ahí está medio ciego, sobre todo ahora que ustedes que están aprendiendo. Entonces, ¿qué baseline vamos a hacer? Una regresión logística, como lo que acabamos de ver. Tiene que cumplir algunas condiciones que están en el criterio de corrección, o sea, tienen que ser correctos en términos de Machine Learning. Por ejemplo, no pueden calcular el AUROC usando la predicción binaria, tienen que usar la probabilidad, como vimos recién, que es un error común. Y así hay otros errores comunes que básicamente la gran mayoría están listados acá. Pero pueden preguntar si tienen dudas. Bien, y les hacen unas preguntas que nada, el mejor score de validación, ya vimos cómo verlo. Predicen para test y se fijan cuál es el score, y qué features son los más importantes, que hay varias formas de hacerlo, después lo podremos discutir en el canal. Fíjense que todos ustedes tienen el mismo TP, hay 1000 formas de hacerlo, por eso es que tienen el mismo TP, si no, no lo tendrían, digamos. Ya habríamos hecho una cosa al azar para que tal tiene el S27, hay 1000 variaciones de este TP, si estaban planeando copiarse y creen que van a ser todos los TPs iguales, les garantizo que se va a notar. Realmente hay 1000 variaciones de ese TTP, 1000 formas, y se nota. ¿Cómo es? Y aprovechen, eso sí, sean vivos, tienen todos el mismo TP, todos la misma consigna, aprovechen y ayuden a sus compañeros, y las consultas que sean de consignas, que veo que estaban mucho preguntando por privado, háganlas en el canal Consultas TP3, porque les sirve a todos. ¿Bien? Sean solidarios. Parte 3 de Machine Learning es entrenar 2 modelos de tipos distintos que no sean regresiones logísticas con búsqueda de hiperparámetros. Y eso lo van a tener que ver cómo se hace en sklearn, pero se imaginarán que como sklearn es una cosa que está hecha para tirarle fetas de salame, no es tan complicado. Pero van a tener que pensar lento, que lo que hagan sea correcto. Y tienen que cumplir estas condiciones. Bien, cada una de estas condiciones que no cumplan restan un punto. Obviamente, cada uno de los modelos no puede valer menos de 0 puntos, entonces si ustedes incumplen todas estas, el modelo vale 0, digamos. Y hay otras condiciones especiales que anulan más cosas, digamos. Todo esto parece demasiadas cosas. Tienen 3 semanas, o bueno, 2 semanas y un fin de semana. Este fin de semana, la semana que viene y el fin de semana, y la semana que viene el fin de semana. ¿Bien? Si hacen las cosas bien, entrenar un baseline tiene que ser no tan rápido como lo que yo acabo de hacer, que lo hice en 15 minutos, pero 1 hora, pongámosle. Entonces, ya tiene el baseline. Las visus, si sacaron visus bien, se hace lento, bueno, serán 3 horas, pongámosle. La parte 3 es la que más les va a llevar un tiempo un poquito más grande. El dataset es chiquito, así que todos estos entrenamientos son rápidos. ¿Bien? Lo importante es que piensen bien qué parámetros están usando, que no dejen cosas, que piensen las cosas que están dejando por default, que piensen lento porque el código es corto, digamos. Son como acabamos de ver unas pocas líneas en donde tienen que... Y cualquier cosa pregunten, ante la duda pregunten, que para eso está el canal. Aprovechen y pregunten mucho. Puntos extra son cosas que pueden hacer de Machine Learning para ganarse un puntito extra, y después tenemos los premios Kahoot. Y acá están todos los criterios, algunas recomendaciones. Esta me parece muy importante, que es que este TP son muchos conceptos a la vez, y no es que es más largo, sino que es más difícil de empezar al final. Imagínense que ustedes están el último fin de semana haciendo esto, van a tener que consultar a sus correctores y van a tener que consultar en el canal y madurar un montón de cosas que hacerlas a último momento no van a poder, porque van a mandar a su corrector las cosas y por ahí no está en ese momento y les contesta recién el domingo y ya está, se viene la entrega, digamos. Sí, esa parte es muy importante. No esperen a la clase para empezar, digamos,
o sea, traten de ver algunos videos claves lo antes posible. Por ejemplo, toda la parte de Feature Engineering la van a necesitar para cuando armen los modelos. Vean los videos, pregunten, digamos, no esperen a la clase del tema para ya estar investigando, viendo los videos, probando código, haciendo consultas, porque, digamos, si no van a llegar muy justo. Métanle lo antes posible. Y algo muy importante es que este es el punto más difícil del TP, el que vale menos. Si ustedes desculan este punto y lo hacen bien, este les va a salir rapidísimo. Porque es reemplazar el modelo que tenían acá casi por, no sé, hay otras condiciones, por supuesto, pero es muy similar y ya van a tener aceitada toda la dinámica. Así que este es el punto que más tiempo les va a llevar y yo les prometo, y son testigos los alumnos del cuatri pasado, que una vez que lo terminen, esto va a ser mucho más fácil. ¿Bien? ¿Alguna duda? Acá están los correctores. Sí. Bueno, perfecto. Descarguen el dataset, miren que tiene el head, fíjense qué columnas hay, qué significan, ese tipo de cosas, y vayan viendo si pueden hacer algún aviso, etc. ¿Bien? Voy a dejar de compartir. Después, adjuntado a esta práctica, voy a subir los notebooks que usamos recién. Los notebooks que usamos recién no necesariamente cumplen las condiciones de prolijidad y cosas que, o sea, por ahí copian y pegan ese código y falta hacer algo que era necesario con rigurosidad para el TP, digamos. Fíjense bien, eso, otro consejo. El TP, dice, una de las recomendaciones, no pide ni más ni menos de lo que dice, digamos. Está todo como computado, tipo, les vamos a restar esto por esto, esto por esto, esto por esto, y ustedes saben perfectamente qué va a ser lo que les vamos a restar. Entonces, léanlo, ¿no? y estén seguros de que saben qué es eso. Deben utilizar Count Vectorizer o TF Vectorizer para algunos features, es porque, primero porque siempre tratamos de que ustedes tengan que usar eso para aprender bien cómo se maneja textos de forma básica en Machine Learning. Y segundo porque nosotros agregamos uno de los features que es el texto. Yo scrapeé todas las notas y agregué el texto de la nota. Entonces van a poder usar eso. O también tienen en el link, tienen algunas palabras clave. Fíjense cómo lo pueden usar y en dónde. Pero la idea es que ustedes aprendan cómo usar eso en Machine Learning en general, porque está lleno de datasets tabulares que tienen un texto en algún lado. Y la otra alternativa es tirar el texto, si no usan eso. Claro, pero bueno, ahí agregó el texto que ahí hay mucha más información de que la que precalcularon esta gente y lo pusieron en el dataset, digamos. Hay muchas más cosas que uno podría juguetear con el texto ese y ganar información que no está en los otros datos tabulados, ¿no? Ahí el que se meta con eso seguramente va a lograr algunos puntitos más de mejorar las predicciones, ¿no? Podemos frenar la grabación entonces. Detener. La fecha de entrega no está en el calendario, eso es interesante. Pero es el 13 del 6. 13 del 6, entrega del TP3. Sí, entonces tienen este fin de semana, tienen la próxima semana y el fin de semana, y la otra semana y el fin de semana.